¿Les suena exagerado si les digo que en estas elecciones nos ponemos en juego la democracia y ponemos en juego la política? ¿Les suena exagerado? Les voy a contar mi posición, al menos de por qué creo que no. Vamos a la dictadura cívico-eclesiástica y militar. Lo que fue del 76 al 83. Y pensemos qué significaba la política por aquellos años. No voy a caer en una generalización, es simplemente una mirada. Si nosotros pensamos, claramente no había democracia, vivíamos bajo una dictadura, y la política nos llevaba a cierto lugar de temor. Para algunos la política era el instrumento para resistir y para combatir a la dictadura, claro está. Por eso los 30.000 detenidos desaparecidos. Ahora, para muchos otros, muchísimos argentinos y argentinas, la palabra política generaba temor. ¿Se acuerdan los que lo han vivido? El no te metas en política porque te puede pasar esto o aquello. La política era entonces un lugar que podía generar daño, te podía pasar cualquier cosa. Si creías en la política, había que cumplir con el orden dictatorial establecido y silencio, no más. La política también era, para muchos y para muchos, sinónimo de violencia. La violencia que ejercía ese Estado represor, terrorista, como el que llevó adelante la Junta Militar, y la resistencia de algunos grupos armados. Entonces, la palabra política estaba en el lodo del peligro, en el lodo de la resistencia para algunos, en el lodo del miedo, del temor, de la violencia. Cuando pudimos construir el camino hacia la democracia, la llegada de Alfonsín recupera a priori la idea de la política, pero además de la política de la mano de la democracia. El miedo se iba perdiendo de a poquito y era entonces la democracia un escenario de oportunidades, pero oportunidades que se iban a generar solas por el simple hecho de que vivimos en democracia, no, oportunidades que iba a generar la política. La política, entendida como organización popular, como dirigencia, como construcción, como debate, como integridad, como integración. Todo eso en un marco democrático, en un marco plural, iba entonces a reconstruir una Argentina. Y se intentó, y el gobierno de Alfonsín lo intentó. Hiperinflación, golpe de mercado, errores de decisiones políticas económicas, algunos sectores con Clarín a la cabeza, raro, ¿no? Impulsando para que ese primer gobierno popular y gobierno democrático dure poco, y la salida anticipada de Alfonsín. La democracia, que de la mano de la política venía a curar, venía a dar trabajo, venía a educar, no da respuesta, no da resultado. Y aparece cierta decepción. Che, la democracia y la política no me pueden resolver la cotidianidad de los problemas, por ejemplo, de mi salario. Y llega el gobierno de Carlos Menem. Un gobierno de Carlos Menem que hace comenzar un proceso donde la política empieza a frivolizarse. La política empieza a ser, a medida que crece la economía, empieza a ser una materia secundaria, importaba poco. El dólar, el 1 a 1 se lleva puesto todo. Se lleva puesto cuestiones culturales, se lleva puesto la política, se lleva puesta la soberanía, se lleva puesta la solidaridad social, la mirada cercana hacia quien menos tenía. Parece que la lógica del 1 a 1 de una clase media que podía comprar lo que quería en cuotas fue de alguna manera corriendo de juego a la política y haciendo una democracia casi regulada por lo económico, porque se avanzó de muchos contra muchos instancias sociales durante el menemismo. Pero la frivolidad, el saqueo y la corrupción que sintetizó el gobierno de Carlos Menem y que sintetizó además el concepto de política de esa década, hizo que se vuelva ese escenario de despreciarla. Son todos chorros, son todos corruptos. No te metas ahí si además tenés un dólar. Perdón, tenés un peso. ¿Qué es un dólar? ¿Para qué? Te vas a preocupar por la política y por la democracia. Que lo resuelvan otros. La salida del menemismo hacia la alianza, en la alianza termina implosionando. Implosiona ese modelo que en realidad empieza la dictadura, que nunca se pudo salir de ese modelo. Y ahí implosiona, lo sabemos todos. 19-20 de diciembre, que se vayan todos. Pero ese que se vayan todos, ¿a quiénes eran? A los políticos.
No era que se vayan todos al poder dominante, al poder concentrado, al poder que está detrás del telón. No, era a la política. ¿Por qué? Porque sí, porque era muchos de ellos corrupción, era mala palabra. Y otra vez, la política vuelve a debilitarse y con ella la democracia. En el 2003, cuando llega Néstor Kirchner, empieza un proceso de recuperación de la política. Por tanto, un proceso de recuperación de la democracia. Ese Néstor Kirchner que uno cree que entendió con claridad que no podía llevar adelante ninguna transformación económica, cultural y social si no lograba vincular al pueblo con la política y con los políticos. ¿Se acuerdan cuando saltó la valla y se abrazó, que se lastimó la frente? Había un gesto ahí, corporal, muy impactante. Era un hombre que era un político que se arrojaba literalmente a los brazos de su pueblo. Empezó un proceso de reconstrucción de la política. Y en ese proceso de reconstrucción de la política se construyeron los 12 años más democráticos de la dictadura acá. ¿Alguno me lo quiere desmentir? Más derechos, mejores salarios, más pluralidad, más integración regional, entre otras cosas. Pues si no, bien. ¿Y qué deja como ejemplo esto? Que solamente una democracia puede crecer cuando lo hace de la mano de la política. Aquellos que hablan de la democracia y de la república como estamentos estancos y desconocen y desprecian la política, nos están mintiendo. No se puede dar nunca esa disociación. Y luego, cuando llega Mauricio Macri, ¿a qué viene? A terminar con la política otra vez, bajo la construcción, esta vez falsa, de un relato de que la política estaba simplemente para robar. Y que la política entonces tenía que correrse y dejar al mercado. Entonces sentó a todos los CEOs que pudo de las empresas. El capo en transporte, ¿quién era? La que la maneja toda en transporte, Dietrich. Lo sentaba Dietrich en transporte. ¿Quién es el CEO de Shell? Aranguren. Y lo ponemos en energía. Así fue, cada uno. Bien. Corrió a la política y puso el empresariado y nos estafaron. 45.000 millones de dólares que estamos pagando ahora. El gobierno de Alberto Fernández, que no termina de denunciar lo que fue el macrismo, ni proponer nada nuevo, quiero decir, lo viejo no muere y lo nuevo no nace. Y hoy nos encontramos en un escenario donde otra vez el discurso de la derecha es un discurso para terminar con la política. Porque predicen que la política es tal o cual organización, a esa organización la estigmatizan, la persiguen y automáticamente haces la ecuación. ¿Por qué pongo hoy esta reflexión? Porque no hubo un momento de mayor crecimiento económico, el tuyo, de los que están mirando del otro lado, como quienes estamos acá en términos generales, que en los momentos en donde el pueblo se hizo cargo de su propia decisión política. No hay momento en la historia. ¿Cuál fue el otro momento en la historia en donde más se creció en derechos y donde también se construyó ese 50-50? Durante el peronismo. Y que había organización popular, había política. No se bancaban que uno venga y le diga, no, la política es mala palabra. No, mala palabra sos vos. El escenario que se viene, este escenario preperonista que anuncia Larreta, y este escenario de recorte de derechos que anuncia Bullrich, es un escenario que nos quiere volver a vaciar de la política, y si nos vacían de la política, nos vacían de democracia. Este proceso rápido así que hicimos, me parece que nos pone frente a un escenario de entender que lo que se discute en estas elecciones es además qué tipo de sociedad queremos tener. Si una sociedad regulada por el trabajo, ordenada por el trabajo y regulada por la actividad social y cultural, que siempre es política, o nos va a regular el orden represivo y el recorte de derechos. Esta es la discusión, más allá de los nombres. Sobre los nombres ya lo saben, podemos discutir toda la noche. Quizás un elemento más, para pensar mucho de lo que se va a discutir en estas elecciones. ¿Está en riesgo la democracia? Qué exagerado, Fernando, no. Con esta Corte Suprema, nos olvidamos todo de la Corte Suprema, siguen los mismos cuatro, los mismos cuatro de siempre. La democracia está en riesgo, sí, claro. Sí, claro. No solamente por la Corte que tenemos, no solamente por la falta de oportunidades que hay, no solamente porque un poder concentrado se está quedando con todas las decisiones, sino porque además los que se muestran como alternativa a este gobierno te anuncian que van a hacer la democracia más chiquitita. Qué sé yo, puede que algo de lo que diga sea cierto. Muy buenas noches. Vamos a ver una noticia importante que habla de esto,
que habla de construir un país, que no habla de un modelo de colonia, habla de un proyecto de país. Empezó con Cristina Kirchner, lo detuvo Macri y ahora lo está terminando Alberto Fernández. Miren cómo los trabajadores celebran el gasoducto Néstor Kirchner. Después contame de qué se trata la patria.